que las personas vienen, me cuentan sus cosas, este tipo de cosas, y luego me dan permiso para que yo las pueda contar. Y siempre hay alguien que dice, a mí me pasó y por fin puedo contarlo a alguien, ¿no? Porque son experiencias que hasta que no las escuchas en otra persona, es como que no te las acabas de validar a ti mismo, como yo le llamo médicos del cielo. Y por si no fuera suficiente este tipo de experiencia, que me la han contado personal sanitario en la estricta confidencialidad, no sabía qué estaba pasando, ¿no? Esos seres allí haciéndole algo, ella no se podía mover, ¿m? Y que al cabo de un ratillo, pues desaparecieron. Para mí esto es un médico del cielo, alguien que viene del otro lado a darte paz, tranquilidad y además a curarte. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos una vez más a este espacio de Amor en Acción, donde siempre tenemos invitados maravillosos, inspiradores, para darnos sus puntos de vista sobre la vida más allá de ella y además sobre todo este movimiento que estamos viviendo hoy en día al compás de la Madre Tierra. Y hoy estoy realmente contenta. Tengo a un personaje que adoro. Ella es la doctora Lola Aparicio, desde Andalucía. Teníamos mucho tiempo sin conversar con ella por esta vía. Eh, no sé, creo que hace 2 o 3 años, 2 años, comenzamos en conversaciones con ella periódicas sobre sus investigaciones que ahora ha recopilado en un libro maravilloso que se llama El final es el principio. La doctora Lola Aparicio, médico con doctorado en psiquiatría, acompañante de centenares de personas en su lecho de muerte, experta en visiones en el lecho de muerte, está aquí con nosotros. Vamos a saludarla. Lola, bienvenida de nuevo. Hola, Elizabeth. Muchísimas gracias. Mira, has tenido una presentación, me has presentado de una forma tan afectuosa, tan cariñosa, que se ve, ¿no? Se ve y se siente el afecto que me tienes, pero es que ese afecto es mutuo, ¿no? Aunque no nos conozcamos en persona, es como que yo sé que allí en Estados Unidos yo tengo una amiga. Y si algún día voy por allí, yo sé que puedo decirte, Elizabeth, que abre la puerta, que estoy en tu puerta. Pues no te equivocas para nada, porque además de que nuestras almas se identifican y resuenan una con la otra, tenemos un tema en común que nos apasiona, ¿no? Que es este tema, Sí. vamos a decirle, de la muerte, aunque sabemos, como tú lo has dicho miles de veces, y nosotros compartimos que la muerte no existe. Ujú, Sin embargo, mira, mucha gente después de en muchos medios, después de tu libro, del lanzamiento de tu libro, que ya va, tengo entendido, por la tercera edición, qué maravilla, sí, sí. felicidades. Eh, Muchos medios, muchas personas te han entrevistado. Ah, Ujú, te vemos por ahí seguidito, dije, ay, mi Lola, mira mi Lola, sobre temas que nosotros también hemos tratado aquí en entrevistas anteriores contigo, y es precisamente esas experiencias que tú has tenido con pacientes sobre mm, sus visiones, todo el proceso que viven en el hecho de muerte, ¿no? ujú, Yo invito a las personas que busquen las entrevistas anteriores
De todas maneras, te voy a pedir para aquellos que no te han visto en otras entrevistas, que hagas un pequeñito recuento. Ella tiene, les cuento, ella tiene numerosos casos que ha vivido personalmente, que le han contado, no solamente Ujú, personas cierto. que han visto morir a otros en el lecho Ujú. de muerte, sino también médicos. Entonces, ella, bueno, ese libro, por favor, vayan a comprarlo ya. Y ahora, danos un breve recuento para entrar en el Ujú. tema que nos toca hoy. Bueno, el tema que nos toca hoy, fíjate que viene en mi libro. Yo lo que he recogido en el libro se llama al final, al principio, una guía para cruzar al otro lado, porque me di cuenta que el proceso de morir, ¿vale? Tiene varias vertientes. Una de ellas es la espiritual y engloba todas esas vivencias, esas visiones, esa intuición, esas precogniciones que tienen las personas cuando están trascendiendo, ¿no? Y es uno de los momentos más importantes del ser humano junto con el nacimiento. De hecho, tú vas a un cementerio y en la lápida ponen la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, ¿no? Te ponen esas dos fechas como las importantes. Lo que pasa en medio es la vida y la biografía, pero esas dos son sumamente importantes en la vida de una persona, cuando se nace y cuando se trasciende, ¿no? Y de eso va mi libro, de todos esos fenómenos que están vagamente descritos en la medicina, ¿no? Porque hoy en día, Elizabeth, la muerte ha quedado en manos de los médicos. Entonces, en manos de los médicos que saben tratar las enfermedades, que luchan contra la enfermedad, hay muchísimos que se han dado cuenta que contra la muerte no se puede luchar. La muerte es la muerte. Y como yo muchas veces hago esta pregunta para sacar a las personas de la dualidad, yo les pregunto, ¿qué es lo contrario a morir? Y mucha gente me dice, vivir. No, lo contrario a morir es nacer. Y tanto morir como nacer son dos fenómenos que se desarrollan en la manifestación de la vida, porque la vida no tiene opuestos. Si lo pensamos bien, todo en la naturaleza está vibrando y desde ese punto de vista es una energía y desde el punto de vista de la energía todo está vivo, todo está vibrando. Fíjate que esto que has dicho, que lo opuesto a la muerte es nacer, pues lo que queda demostrado, porque cuando morimos o trascendemos, Ujú. nacemos a otra vida, ¿verdad? Nacemos a otra vida, por eso mi libro se llama El final es el principio. De hecho, si lo pensamos un poquito detenidamente, pasamos mucho más tiempo en el otro lado que en este. En este esto es un suspiro, 40, 50, 60, 100 años como mucho, pero en el otro lado es donde es nuestro hogar, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, así nos los comunican, que sienten la hiperrealidad o la ultrarrealidad, sienten que donde están ahora es más real que esto, a lo que consideran esta realidad que vivimos, la consideran una realidad onírica, como un sueño, ¿no? Y esto ya lo decían los antiguos, los hinduistas, los budistas, ya lo decían, que esto es la realidad que nosotros vemos, la llaman Maya, ¿no? El mundo de la ilusión, ¿no? Y cuando pasamos al otro lado es cuando estamos viviendo la realidad, cuando sentimos que estamos en nuestro hogar, ¿no? Entonces, hoy vamos a centrarnos en lo que yo he llamado los médicos del cielo. ¿eh? Todo esto me surgió a raíz de una experiencia cercana a la muerte que no me la contaron, sino que yo la he visto. Luego la he intentado buscar y no la he encontrado. En esta experiencia cercana a la muerte, la persona que trascendía
o que tenía una parada cardíaca, la tenía en un hospital, en la mesa de operaciones. Se paró, como tantas veces ocurre, a lo largo de una operación hay un paro cardíaco, la mayoría de las veces se sale o tenemos medios suficientes como para sacar a la persona de ese paro cardíaco. En esta ocasión, el paro cardíaco provocó una salida del espíritu, de la conciencia fuera del cuerpo, y este hombre vio cómo estaban los cirujanos alrededor de él en pánico, porque eso es otra de las características de la experiencia cercana a la muerte. Uno puede sentir y pensar lo que están los seres humanos que hay allí alrededor están pensando o sintiendo, y traspasó el techo del quirófano. Y cuando traspasó el techo del quirófano, había otro quirófano allí. Es como que en ese mundo astral había un quirófano, ¿no? Espérate un segundo. ¿Esto es algo que tú leíste? ¿O Algo que yo vi era un vídeo en YouTube. Yo me pongo y veo muchas experiencias cercanas a la muerte, es una de las formas, también leo, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo el último libro de Eben Alexander, que me está pareciendo, hablando de la conciencia. Eben Alexander es el neurocirujano que tuvo una experiencia cercana a la muerte a raíz de una meningitis y escribió La prueba del cielo. Pues ha escrito otro libro que lo tengo desde hace una semana y lo tengo ya súper subrayado, porque el hombre ha profundizado, está profundizando en lo que es la conciencia, ¿eh? Los cristianos a lo mejor lo llaman el espíritu, otras religiones lo llaman de otra manera, pero es la conciencia, eso que trasciende y sobrevive al cuerpo físico. Bien, pues esta conciencia sale del cuerpo, salió del cuerpo y fue donde cuando salimos del cuerpo vamos inmediatamente al mundo astral. ¿Mm? Y ya luego del mundo astral, que hay distintos niveles, de allí cuando hemos purgado las fobias, las filias, los apegos, las cosas pendientes, y nos hemos despojado del cuerpo emocional y no hemos despedido y no hemos quitado todas esas impurezas que no pueden pasar al plano de luz. Entonces, donde primero vamos es a ese plano astral. Bueno, pues este hombre traspasó el techo del quirófano y de repente vio que justamente encima del quirófano que lo estaban operando había otro quirófano igual, ¿eh? Y con cirujanos o con médicos o seres que hacían como un círculo, pero estos seres no hacían nada, estaban brazos caídos y no hacían nada. Entonces él se asustó, se incomodó y empezó a decirle a estos seres que estaban allí, bueno, vosotros qué estáis haciendo aquí, que yo tengo allí una parada, se me ha parado el corazón y estáis aquí como pasmarotes todos de pie sin hacer nada, brazos caídos. Y entonces uno de ellos lo mira y le dice: pero ¿quién te crees que está moviendo las manos de los cirujanos que te están salvando la vida? ¿Quién crees que está moviendo las manos? Entonces, ante semejante, Mm. mm, entendió, ¿no? Entendió que ahí estaban los seres superiores, los guías, el yo superior, la conciencia de esos seres humanos encarnados en médicos, y estaban moviendo las manos y estaban ayudando? Claro que sí. ¿Quién mueve mis manos? ¿Quién mueve mi lengua cuando yo hablo? Si yo me conecto con mi yo superior, es mi yo superior el que está actuando a través de mí, ¿no? Entonces, esta experiencia me pareció fascinante como médico, ¿no? Porque algunas veces los médicos tomamos decisiones que llamamos ojo clínico, ¿no? O sea, mandamos una radiografía o una ecografía o una prueba que en un principio dices, ¿para qué habré mandado esto? No me importa. Y justo ahí
¡pum! Ahí estaba la solución del problema de esa persona, ¿no? Es como que esa conexión con nuestro yo superior o con nuestra conciencia o con algo que sabe más que nosotros, que sabe más que mi pequeña mentecita, que mi cerebro, ¿no? O sea, no voy a confundir cerebro con mi conciencia, con mi mente superior. Bueno, esto se me quedó a mí grabado pensando como profesional de la sanidad que soy, pero luego pacientes míos me han contado cosas, ¿no? Cosas que le han sucedido en el hospital. A mí yo tengo un talento, si tengo un talento, Elizabeth, es el siguiente. Me he dado cuenta que las personas vienen y me cuentan lo que le ha sucedido, experiencias, vivencias que a lo mejor a otras personas no les pueden contar. A médicos muchas veces no se lo pueden contar y una paciente me dijo justo el por qué, ¿no? Porque estaba teniendo una visión de su hermano a los pies de la cama y no me lo quería contar porque, porque no quería que la medicara. Entonces, muchas veces estas cosas no se las cuentas al médico porque si se la cuento al médico me va a medicar, me va a dar una medicación y yo sé que loca no estoy. Entonces, sin embargo, a mí vienen y me lo cuentan porque, no sé, tengo ese tipo de curiosidad, la verdad. Tengo ese tipo de curiosidad de ver lo que a la gente le pasa, ¿no? Y si está en contra o está en contraposición a lo que es la medicina científica ortodoxa, he llegado a pensar que si la realidad me dice una cosa y la medicina ortodoxa o la ciencia me dice otra, ¿quién está equivocada, la ciencia o la realidad? Cierto, sí, sí. Pues vamos a investigar cosas que todavía no sabemos darle explicación. Entonces, este paciente vino un día de los muchos que había venido y me empieza a contar que cuando era joven, me empieza a contar una experiencia que tenía muchas experiencias, pero me cuenta esta experiencia que cuando tenía unos 18 o 20 años sufrió una meningitis y esa meningitis le hizo ir directamente a la UBI. Era una meningitis bacteriana. Las meningitis, hay, dice la gente, tiene una meningitis pero de las buenas, ¿no? Las buenas son las víricas. Las bacterianas, cuando es una bacteria, es de las malas porque la bacteria si se te asienta en el cerebro, pues se lo comen literalmente, se alimentan. La bacteria ya es un ser más evolucionado con virus. Bueno, pues este hombre tuvo una meningitis bacteriana, se curan con antibióticos, otras veces no se cura, y lo llevó directamente a la UBI. Algunas veces haces una punción lumbar para ver cómo está el líquido cefalorraquídeo y lo analizas y algunas veces al hacer la punción lumbar el líquido cefalorraquídeo sale pus. O sea, pueden ser muy, muy graves y llevarte a la muerte o a las secuelas. Entonces, este hombre dice que con 18 años, que es una de las edades más proclives en la adolescencia de tener y padecer meningitis, tuvo una meningitis, estaba en la UBI y que allí en la UBI empezó a ver a sus abuelos. En la UBI es un sitio, la UBI hoy en día, Elizabeth, son portales interdimensionales. Sí, perdón. ¿Podrías, Dime. por favor, explicarles a quienes nos escuchan qué es la UBI? Porque a lo mejor no tienen ese... Ah, la UBI, bueno, también se llama la UCI, ¿no? Que es la Unidad de Cuidados Intensivos, Ok. ¿vale? La UBI era, que ahora no se usa a lo mejor el término UBI, pero era Unidad de Vigilancia Intensiva. Pero la UCI es Unidad de Cuidados Intensivos, ¿eh? Cuando un paciente está en estado crítico y necesita pues, un cuidado más intensivo, más vigilancia, está monitorizado con electrocardiograma, con gafas nasales,
muchas veces con el pulsiosímetro este que nos está diciendo la saturación de oxígeno, la pantallita, va mirando tal y cual, ¿no? Cómo va el corazón, etcétera. Y te pita en el box de la enfermería, pita si hay una bajada o de una bradicardia o una taquicardia, o sea, está muy controlado y muy vigilado, ¿no? Porque están en estado crítico, muchos de ellos trascienden allí en la UBI. Por eso digo que se ha convertido en portales interdimensionales. Y lo del portal, si quieres, lo hablamos en otra ocasión, porque hay gente que ha visto médicos, enfermeros, han visto este portal, lo mismo que está viendo el enfermo. En otra ocasión. Porque ahora vamos a lo que vamos. Y el que estaba en la UBI vio a sus abuelos, ¿no? Y los abuelos estaban allí, su abuelo y su abuela, que habían muerto con 1 año de diferencia entre ellos, le estaban sonriendo, le estaban tranquilizando, estaban dando este mensaje emocional. Yo le llamo mensaje emocional porque algunas veces no es un mensaje con palabras, no es una telepatía de yo te digo una frase o te doy una información, sino que provoco en ti un determinado tipo de estado de ánimo. Estos son los mensajes emocionales. Tú estás nervioso, alterado, de repente ves a los pies de la cama o al lado de o al lado de la cama a tu madre, a tu padre, a un abuelo, como le pasó a él, o a un hermano, y te cambia la emoción que sentía y empiezas a sentir paz, tranquilidad, etcétera. Entonces, él con la visión de los abuelos empezó a sentir calma, empezó a sentir paz, pero además lo que empezó a darse cuenta, lo veía, ¿no? La información que le estaban transmitiendo era que no se preocupara porque de eso iba a salir, se iba a curar y ellos estaban curándolo. Habían ido allí para curarlo. Así que no se preocupara porque se iba a curar sin secuelas y ellos estaban allí interviniendo en la cura. Activamente, él decía, mis abuelos estaban interviniendo activamente en la curación. ¿Qué es activamente en la curación? Pues él decía que de alguna manera notaba como que le ponían las manos en distintos sitios. Era una curación energética. Yo he llegado a esa conclusión porque no le estaban metiendo ninguna sustancia, ni le estaban dando a beber nada, ni nada. Simplemente estaban, él decía que sentía como que las manos la ponían en distintos sitios y que podía notar que lo estaban curando. Y además ellos le estaban dando esta información, que estaban participando activamente en su curación. ¿Mm? Y efectivamente el chico sabía que se iba a curar, sabía que su abuelo estaban interviniendo activamente en la curación y se curó. Para mí esto es un médico del cielo, alguien que viene del otro lado a darte paz, tranquilidad y además a curarte. ¿Eh? Pero en otra ocasión, no sé si te parece, a mí este caso me pareció fascinante, fascinante. Y ahí se abrió un capítulo, ¿no? Me gustaría, de verdad, Elizabeth, si alguien que nos está escuchando tiene algún tipo de experiencia de este tipo, no la comente. Yo puedo dejar, si quieres, en la caja de información mi email para ponerme en contacto con esta persona, porque que alguien te cuente esto es difícil, porque las personas cuando dicen esto, lo que esperan del interlocutor es que le digan, hombre, claro, estabas allí dopado, estabas drogado, si estabas con el cerebro hecho mixto, ¿cómo no va a tener alucinaciones? Pues claro, eso tu abuelo, tu abuela, el que sea, el que estuviera por allí. Sin embargo, la persona que lo ha vivido sabe que lo que has vivido es verdad. No, ¿Eh? maravilloso. Sí, vamos a invitar a todos los que ojalá haya alguna, porque me encantaría que engrandecieras esa investigación. Sí, sí. Escriban Mira, los comentarios, ¿verdad? Y yo voy a poner, claro, yo voy a y que poner, se empezara a hablar de esto.
Es que de aquí vamos a salir todos beneficiados, Elizabeth, porque ya te digo que yo tengo para mí es una suerte, ¿no? Ese tipo de talento que la gente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que las personas vienen, me cuentan sus cosas, este tipo de cosas, y luego me dan permiso para que yo las pueda contar. Y siempre hay alguien que dice, a mí me pasó y por fin puedo contarlo a alguien, ¿no? Porque son experiencias que hasta que no la escuchas en otra persona es como que no te la acabas de validar a ti mismo, de darle validez. Lo tienes ahí por lo que estábamos diciendo antes, porque la ciencia actual imperante, ¿m?, a estas cosas que no tienen por ahora explicación, las tiene denostadas, ridiculizadas y un poco más, las tiene patologizadas, o sea, que las hace enfermedad y patología. No, es que estás alucinando. ¿Y tú qué sabes? La he hecho una prueba. Las alucinaciones, yo he visto alucinaciones, Elizabeth. He visto a gente alucinando y te puedo decir que cuando una persona está alucinando en una confusión así aguda mental, está muy agitada. La agitación es brutal. Se encuentra inquieta, inquieta. Y cuando la alucinación acaba, porque bueno, se mejora y se acaba, esa persona primero no recuerda bien, el estado era tan confuso, no recuerda bien la alucinación. Y si recuerda algo, lo que quiere es olvidarlo, porque lo ha pasado mal. ¿Mm? Pero las personas que han tenido un tipo determinado de visión, como este paciente, que ya tenía cuando me contó la experiencia, ya tenía su edad, no solamente no lo olvidan, es que lo recuerdan a pie juntilla y le sigue causando una sensación de tranquilidad, de paz, de sosiego, y están absolutamente convencidos, este hombre está absolutamente convencido de que sus abuelos le curaron, que la medicina haría lo suyo, pero que sus abuelos estaban ahí para curarlo. Y vinieron a ayudarle a la curación. Me curaron, intervinieron de forma activa en mi curación. Bueno, esto me lo cuenta un paciente, pero es que al cabo del tiempo, como yo me he dado cuenta que en las UCIs o en las UBIs pasan muchas cosas de este tipo, ¿no? Pues me encuentro que a una paciente, un día ya estaba yo saliendo por la puerta de mi consulta, abro la puerta, serían las 2, 2:30, las 3, no sé, estas horas así, abro la puerta y me encuentro de pie a una paciente que yo sabía que estaba muy enferma, tenía un cáncer de vejiga muy agresivo, y me la encuentro de pie en la puerta, iba como a llamar, pero yo abrí la puerta primero. Tenía un aspecto, muy mal aspecto. Yo recibo, cuando abro el ordenador por las mañanas, recibo informes de las personas que están ingresadas, personas que pertenecen a mi cupo, ¿no? Que están ingresadas o que han acudido a urgencias, con lo cual yo tengo un control de quién ha estado en urgencias, quién está ingresado. Y lo último que sabía de ella, porque me habían mandado el informe, es que estaba ingresada en la UBI. Entonces, estaba absolutamente demacrada, había hecho una hinchazón abdominal, una ascitis que nosotros llamamos, estaba muy delgadita, y sin embargo tenía un abdomen enorme y estaba, ya te digo, tenía muy mal aspecto y le dije, se llamaba Catalina, y le dije, Catalina, ¿pero qué haces aquí? Es que, primero, no me la esperaba allí. Segundo, viendo el aspecto que tenía la pobre mujer, si estaba para estar acostada, tendida, en fin. Y le dije, ¿pero qué haces aquí, Catalina? Digo, pero tú no estabas en la UBI, anda, pasa, pasa. Y me dice, sí, sí, es que me dieron ayer el alta de la UBI, me dieron el alta y he podido venir a mi casa y tal. Luego me di cuenta, al cabo de una semana, me di cuenta que lo que había ido Catalina era a despedirse de mí, Elizabeth. Fue la última vez que la vi. Total, le dije, bueno, pasa, pasa. Y
digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estoy muy mal, ya tal y cual. Estuvimos hablando un poquito. Yo le pregunté cuando veo a las personas que están en ese tránsito, porque ella francamente estaba ya en el periodo terminal, le pregunto, ¿hay algo que te preocupe, que yo pueda hacer por ti? ¿Qué te preocupa? Porque esos son los apegos y esas son las cosas que le hacen a uno no acabar de irse en paz. Y entonces ella, fíjate, en esos momentos, ella no le preocupaba ya la salud, le preocupaban sus dos hijas adolescentes. Tenía dos niñas adolescentes y eso es lo que le preocupaba, ¿no? Estuvimos hablando de ella, de la hija adolescente, que era muy buena estudiante, em, y que vivían la madre de Catalina, o sea, la abuela de las niñas, una hermana de Catalina y las niñas vivían, o sea, eran en el núcleo familiar, ¿no? Estuvimos hablando de ella, de cómo la madre adoraba a las hijas, de que iban a estar siempre, siempre bien atendidas, y que, bueno, que había situaciones de vida, en fin, hablamos un poco, ¿no? Para que ella pudiera hablar. Y como yo sé por lo que me han contado y por la investigación que yo he realizado, de que ocurren cosas en esos últimos tramos de la vida. Hay visiones, hay precogniciones, hay intuiciones, hay salidas del cuerpo. La conciencia que nos habita empieza a dar manifestaciones claras y evidentes. Yo le pregunté abiertamente, Catalina, ¿y no has tenido algún tipo de experiencia que te pueda resultar, no sé, extraordinaria o fuera de lo habitual o que tú sabes que me lo puedes contar? Y entonces esta mujer, es que es como si la estuviera viendo, la boca le empezó a temblar, y me dijo, cuando se repuso un poco, le causaba una gran emoción, me dijo, en la UBI hay alguien a mi lado. Digo, ¿cómo alguien? Dice, sí, estoy tan enferma, doctora, que no puedo, cuando ahora he estado en la UBI, no puedo ni levantar bien la cabeza para mirar para arriba, pero sé que hay alguien a mi lado. Y yo le dije, pero es una enfermera, es un médico, y me dice, no, 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 no. Es alguien que va vestido, es lo único que veo. El vestido es color marrón. Entonces no es ningún médico, ninguna enfermera que van vestidos de blanco, va vestido de marrón. No le puedo mirar bien la cara. Dice, y este ser o esta persona, o no sé, me dice ya, no sé, que está a mi lado, me pone como las manos encima, me las pasa y me ha dicho que me va a poner mejor por esta vez, por una vez, y que voy a poder salir de la UBI, pero solamente esta vez. O sea, me ha hecho como una especie de curación, sanación. No me puede, no puede curarme del todo, pero me ha podido mejorar solo por esta vez, para que yo pueda salir de la UBI, pero solo esta vez, doctora. No va a poder hacerlo más. Al cabo de una semana volvió a ingresar en la UBI y ya no salió de la UBI. Entonces, este médico del cielo que la pudo curar le dio un doble mensaje, ¿no? Ella no pudo ver bien quién era, pero le dio el doble mensaje. Uno, que la iba a mejorar, pero solo por esa vez, que iba a poder salir de la UBI una vez más. Y lo que hizo Catalina, y ahora lo entiendes, fue venir a despedirse de mí. Lo que estaba haciendo al salir de la UBI por una vez, o por solo esa vez, fue despedirse de aquellos que quería despedirse, de poner en orden las cosas que le quedasen por poner en orden, y la ayudaron a que pudiera salir por esa vez, ¿no? De la UBI, ¿no?
Entonces tuvo la generosidad enorme de venir a visitarme y vino a despedirse de mí, Elizabeth. Es que, ¿a qué vino? A despedirse de mí. Y de paso a contarme esta historia que mm, cada vez que la cuento me emociona Seguro. por la generosidad que tienen estos pacientes conmigo, ¿no? Seguro que No es ella gratuito, está, Lola. Eso no es gratuito, Lola. Seguramente el amor que tú transmites y, y bueno, realmente esa es tu misión en esta vida. Les sí, permite a estas personas, porque son decenas de personas las que te han contado experiencias que tú has plasmado en tu libro y que nos has contado en otras entrevistas. sí, Em, Son decenas las personas que confían en ya. ti, como esta no es solamente eh, la doctora, este no es el médico solamente, es más allá. Porque tú has podido compaginar muy bien la ciencia con la espiritualidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, en el momento que admites o abres un poquito la mente a esta eventualidad, a que haya una conciencia que nos habita, una conciencia que trasciende al cuerpo, a algo que nuestro cuerpo se va a quedar aquí, pero vamos a seguir vivos de alguna manera en algún sitio, ¿no? Y cuando seamos más conscientes, qué es lo que estamos haciendo ahora en esta era, ¿eh? Nos está llegando la información muchísimo para el que quiera despertar, despertar que es, pues eso, darse cuenta de la esencia que somos. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y estemos abiertos a explorar esa esencia. ¿M? El otro día en el libro este que te digo de Eben Alexander, hay un físico que dice que la conciencia no es que haya una teoría de la conciencia, es que no hay ninguna. No sabemos lo que es la conciencia y dice que con ese sentido del humor, ¿no? Que debe tener este hombre, dice que lo único que más o menos parece que tenemos claro es que la conciencia tiene que ver con la cabeza más que con el pie. Pero ya está, no sabemos nada más porque no hay ninguna teoría, está sin explorar. Ahora hay teorías, ¿no? De lo que es el filtro, el cerebro como filtro. Estamos separando el órgano del cerebro con lo que es la conciencia, cómo la conciencia puede utiliza el cerebro para manifestarse, utiliza el cerebro, pero claro, el cerebro se le queda muy pequeño, ¿no? Y por eso se habla del hilo, del filtro. Una vez que la conciencia entra al cerebro, la tenemos filtrada totalmente y empequeñecida, ¿no? Ya sabemos que hay neuronas en muchas partes del cuerpo. Parece que la conciencia necesita todo el cuerpo para manifestarse, ¿no? Y aún así lo que hay es un filtro, un hilo pequeñísimo el que se pueda manifestar, pero cuando estamos trascendiendo, ese filtro se va diluyendo y por eso adquirimos esas habilidades psíquicas, ¿no? Estás viendo el otro lado, habilidades psíquicas de la visión, de que se descorre el velo y puedes ver lo que hay al otro lado. Entonces, estas personas que yo te estoy contando, que han visto, porque estar en los aledaños de la muerte abre ese portal, te abre la conciencia, te la dilata y empiezas a ver cosas que a lo mejor no ves porque el cerebro actúa de filtro y de sensor, ¿no? Y luego todas las creencias limitantes de la ciencia ortodoxa
que te han limitado a que pienses que solo la apariencia es lo que existe, que no hay nada más allá, ¿no? Bueno, pero como te digo, esto es un camino, el camino de la consciencia, de la espiritualidad, y que cada uno tiene que ir recorriendo por su cuenta y haciendo su propio trabajo. Si quieres, te paso a contar otro Claro, caso de súper los médicos del interesante, cielo. súper interesante, claro que sí. A mí me parece súper interesantísimo, vaya. Los médicos del cielo que además están en el hospital, van allí a los pacientes. Pues me contaba otra persona que en Carlos Haya hay un monje. ¿Mm? Carlos Saya, que es... Carlos Haya es un hospital que hay en Málaga. Catalina, de la que yo te he estado hablando, estaba en la UBI de Carlos Haya. Fíjate que ella decía que veía ese color marrón, ¿no? Eh, Solamente veía ese color marrón del ser que estaba a su lado y que la estaba mejorando solo por esa vez. Ya le estaba dando todos los mensajes, se lo estaba dando a Catalina. Eh, Me contaba un señor que su primo había estado en Carlos Haya y que en Carlos Haya hay un monje y que lo ha visto mucha gente y que él da fe de que hay un monje en Carlos Haya. Esto me lo han contado después de que Catalina viese ese marrón, ¿no? Ese color marrón, ¿no? Y me lo recordó. Le dije, pero ¿cómo es eso que hay un monje en Carlos Haya? Dice, sí, dice, mira, y te voy a contar por qué. Porque mi tía estaba allí con mi primo en Carlos Haya, que había hecho un globo vesical. Un globo vesical es una incapacidad para orinar. Entonces, pueden haber varios motivos, pero el caso es que haces un globo vesical, la vejiga, el riñón está funcionando y va depositándose orina en la vejiga, pero no puedes orinarla. Entonces, la vejiga aumenta, eso produce un dolor espantoso, espantoso. eh, yo he visto varias personas que han tenido un globo vesical y es sumamente doloroso, y necesita una atención urgente, urgente. Bueno, no te puedes quedar con la vejiga, tiene en fin, su capacidad, y cuando está sumamente ya distendida, pues normalmente lo que se hace es que se sonda para que pueda salir la orina, ¿no? Pero en este caso habían ido a Carlos Saya, estaban esperando y la habían puesto en una camilla, el chico estaba rabiando y de repente pues un fraile, se acerca un fraile, un monje, fraile con el hábito marrón de capuchino. Los monjes capuchinos tienen un hábito marrón. Joven, de unos 30 años de edad, barbilampiño, o sea, con muy poquita barba, piel muy clarita, muy poquita barba, y le da a la madre una pequeña estampita de Fray Leopoldo de Alpandeire y le dice, pásale esta estampa, pásasela a tu hijo. Total, que la mujer coge la estampa, mira al fraile y coge la estampita y la empieza a pasar por el abdomen del niño, ¿vale? Tú imagínate, a mí me pasa y yo estoy allí con mi hija y yo le paso a la niña lo que sea, vaya, para que Y, hago. perdón, la mujer, la mamá, estaba en perfecto estado de salud, no era que Sí, estaba... sí, sí, sí. La mamá estaba en perfecto estado de salud, sufriendo por su hijo, pero en perfecto estado de salud y estaba acompañando a su hijo al hospital. Yo me imagino la desesperación de la madre, vaya. A mí se me acerca alguien y me dice, pásale esto, que esto le va a venir bien, y yo le paso lo que sea, ¿no me entiendes? Y la mujer cogió y le pasó la estampita pequeña de Fray Leopoldo, se la pasó por el abdomen, que era por donde tenía el globo vesical, se la pasó por allí, le dio, ¿no? No solamente la pasó, sino que la rozó, ¿no? Allí. Y inmediatamente
según dice palabras textuales, aquello fue una fuente. El chico empezó a orinar, explotó como una fuente. La orina salió espontáneamente en un caudal enorme y cuando la madre fue a mirar dónde estaba este fraile, ya no había fraile. Pero es que preguntó. Allí nadie sabía que hubiera ningún fraile, ni que allí había un monje, ni que allí había nadie, ¿no? Pero el niño se curó del globo vesical. Aquello salió. Wow. Sería interesante también conocer testimonios de médicos, ¿no? Porque, ¿qué dice Claro, el médico en este caso que sucedió? ¿No? claro, claro. ¿Qué dice que sucedió? ¿Dónde está, primero, dónde está el fraile? ¿Dónde está el monje? Mira, en Carlosaya me han contado gente que trabaja en Carlosaya, ¿vale? Que no solamente hay un monje, hay una monja en Carlosaya. Y esta monja está por los ascensores, ¿no? Y la ha visto gente, personal sanitario. Hará cuestión de un año, una cosa así, una enfermera de la UBI de Carlos Haya me dijo que ella sí que estaba interesada en todo este mundo. Hablamos, ella y yo, me ha contado muchas historias esta mujer que trabaja allí y me dijo, hay gente que aunque trabaje allí en Carlos Haya, aunque estemos en la UBI, aunque está viendo las cosas que los pacientes cuentan, aún así son unos escépticos y cuando un paciente empieza a decir, aquí está mi madre, mi padre me está diciendo esto, allí está mi hija, etcétera, lo que hacen es que salen corriendo de la habitación despavoridos porque les da miedo los fantasmas. O sea, en vez de pensar que son seres espirituales que ya han trascendido y que están acompañando con una misión de servicio y de amor al ser que todavía está aquí, al ser querido, no, piensan que son fantasmas y se asustan y salen despavoridos. Y entonces esta me contaba, dice, mira, tengo un compañero médico que es fumador y entonces de vez en cuando baja, sale del hospital, a la puerta del hospital se fuma un cigarro, de allí de la UBI, y me dice, voy a bajar una noche. Según ella, es que ya hace tiempo, ¿no? Pero según ella, una noche de la semana pasada. ¿Mm? Mira, voy a bajar abajo a fumarme un cigarro. Y era de noche. Y entonces, bueno, al cabo, me dice, no habían pasado ni 5 minutos cuando llegó con la cara desencajada totalmente. Le dije, ¿qué te ha pasado? Dice, mira, te voy a contar una cosa, pero no digas que te la he contado yo, ¿eh? No digas que te la he contado yo. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Dice, pues he salido, he ido he llamado al elevador, al ascensor, el que está de servicio, ¿no? Porque hay otros para los, pero hay uno que está más en el área del servicio, ¿no? Cojo el ascensor, entro y había una monja. Y yo en principio pues no le da mayor importancia, entro, hay una monja, le digo buenas noches, me dice la señora, buenas noches, buenas noches. Y bajamos 2 o 3 plantas, se abre el ascensor, no era la planta de abajo, sino era una planta intermedia, se abre el ascensor, sale la monja que me dice buenas noches, yo le digo buenas noches, y cuando sale la monja veo que lleva un hábito muy raro porque lleva el hábito y ahora, y en ese momento me di cuenta, cuando pasó delante de mí, me di cuenta que llevaba el hábito de estas monjas así, cuando llevaban, no sé cómo se llama esto, ¿no? Pero el velo este lo llevaba así y de repente pienso, pero si ya las monjas no llevan ese tipo de hábito. Dice, no se había cerrado la puerta del ascensor cuando yo voy, la abro y miro para un lado
miro para otro, allí no había ninguna monja, allí Salió no del había nadie. papel. Dice, y me he venido para arriba porque esa es la monja que decís vosotros que está aquí en Carlos Haya. Dice la otra, hombre, claro, dice, pero si es que me ha dicho buenas noches. Y, y yo, pues mira, ¿ves? Por no creer en estas cosas, pues ya te ha dicho, ya las has visto, ¿te has dado cuenta? Ya las has visto. El montón de gente que la había visto, pues, mira, él, no le vayas a decir a nadie que yo te he contado esto. Tú, a nadie. Ella me lo contó, pero no me dijo quién era, pero era un médico. Entonces, ¿se atreverán a hablar algún día? Este médico que trabaja en la UBI, que ha visto a la monja de Carlos Saya, ¿lo dirá algún día? Pues a lo mejor algún día lo dice. Yo he visto a a la monja de Carlos Saya, ¿no? Un enfermero que trabaja en mi centro de salud sí que me contó, y luego paso a contarte, pero este también me contó que en Carlos Haya, en el área de observación, hay una médico que ya ha trascendido y que sigue estando allí y que lo han visto mucha gente. Pero no solo eso, sino que además pone tratamientos a las personas, tratamientos acertados. Y Wow. me cuenta que además esta médico no va vestida con una bata blanca, va vestida de calle, pero que cuando la han visto, residentes, o sea, residentes son médicos que han terminado la carrera pero están haciendo la especialidad, ¿no? Entonces, residentes que no saben que esa médico está por allí, pues de repente dice, oye, hay ahí una mujer que lleva las carpetas estas, ¿no? Que llevan donde viene el historial, ¿no? Aquí cogido con una pinza, ¿no? El historial de los pacientes y lo dejan enganchados en los pies de la cama, ¿no? Dice, hay allí una mujer que lleva varios expedientes, varias historias clínicas, pero no, va sin bata ni nada, ¿no? ¿Eso cómo es? ¿Que no se viste o esta mujer quién es? Y ella le dice, mira, es una médico, ¿vale? Que, que anda por aquí. Y que un día él entró en un box de allí de la observación y era un paciente que tenía una traqueotomía hecha, ¿no? No podía hablar el hombre. Eh, y miró el historial y ve que le habían puesto una dosis muy elevada de una sustancia que se llama verapamilo. Bueno, que tenía puesto 2 miligramos y que se le habían puesto 10 miligramos. Y entonces este enfermero le dijo, ¿te han puesto 10 miligramos de verapamilo? Y el hombre, que no podía hablar, hizo así con la cabeza. Dice, ¿y esto quién te lo ha puesto? Y el paciente le hizo gestos con los ojos, le hizo así. Dice, pero ¿quién te lo ha puesto? Y el paciente hacía así. Y ya este enfermero de repente cae en la cuenta y le dice que está detrás de mí, ¿no? Y el paciente le dijo, miró, efectivamente, no había nadie. Es la médico que hay en la observación y pone hasta tratamientos acertados, porque este enfermero me dijo, a partir de ese, le subieron el verapamilo y el paciente mejoró muchísimo. O sea que médicos, como yo le llamo, médicos del cielo. Y por si no fuera suficiente este tipo de experiencia, que me la han contado personal sanitario en la estricta confidencialidad, ¿eh? Pues el último caso fue una paciente
que a raíz de una epidural que se le complicó, en fin, todo tiene complicaciones, ¿no? Tú te puedes tomar una aspirina y te puede dar un sangrado, todo tiene su complicación, puedes tener complicaciones. Y a ella, a raíz de una anestesia epidural, se le produjo una inflamación de la médula espinal, tuvo un fallo multiorgánico, acabó en la UBI, y con una recuperación muy lenta. Es lo que se llama una mielitis transversa, que es una inflamación de la vaina de mielina, y le produjo, se le complicó con este fallo multiorgánico, pero finalmente le produjo una paraplegia, no podía mover ni los pies ni los brazos. De hecho, hoy en día no puede mover bien le ha quedado secuelas, va en silla de ruedas con unos arneses en las piernas, ¿eh? Le ha quedado también una incontinencia urinaria, o sea que le han quedado secuelas graves, ¿eh? Pero bueno, esto le pasó en el año 2018 y entonces me cuenta que estaba ella, la estaban trasladando ya desde la planta, desde la UBI a la planta, y estaba en el pasillo, ¿eh? No podía mover los brazos, se había quedado parapléjica, tetrapléjica, ¿no? O sea que estaba prácticamente inmovilizada, ¿no? Si acaso ella decía que podía mover el cuello así, pero el resto del cuerpo no lo podía mover. Y entonces en ese pasillo, dice ella que abre los ojos y ve a 4 seres vestidos de blanco, situados a los lados de la camilla, muy altos, le pudo ver las manos, porque dice que las manos, ella dice que con las manos hacían símbolos. Yo creo que le estaba pasando las manos por el cuerpo, ¿no? Ella dice que hacían símbolos con las manos, ¿no? Que las manos eran muy largas, con dedos muy largos, soltaban como una especie de humo esas manos, que eran altos, y la cabeza las tenían como muy afiladas hacia arriba. Le llamó mucho la atención los ojos, decía que tenía unos ojos muy grandes y de color muy claro, y que ella se quedó ahí sin habla, porque no sabía qué estaba pasando, ¿no? Esos seres allí haciéndole algo, ella no se podía mover, y que al cabo de un ratillo, pues desaparecieron, y ella todavía estaba en shock cuando vinieron a meterla ya en la habitación, cuando se dio cuenta que podía mover los brazos y que se incorporó. Y le dijeron, ¿pero qué haces? Dice Wow. ella, ¿cómo que qué hago? ¿Que me puedo sentar? Y entonces dijeron, ¿pero qué ha pasado? Y ella dice, pues han venido unos seres que me han curado. Y el otro dice, bueno, por favor, ¿eh? Ya está. Mira, se llama como tú, Elizabeth. Mira, ya está. No me cuente historia. Y dice ella, ¿qué más historia te voy a contar si es que me he sentado? ¿Que puedo sentarme? No, no, o sea, no la curaron del todo, porque las piernas las sigue teniendo, que no las puede mover, las puede mover algo, pero bueno, necesita una silla de ruedas y necesita sus arneses, pero que de no poder mover de cuello para abajo a sentarse en la camilla y poder mover de cintura para arriba, se podía mover así. ¿Y qué explicación tienen los médicos de eso, sus médicos? ¿Cuántas veces decimos, el médico a estas cosas las llama remisiones espontáneas? Y es verdad, son remisiones, la enfermedad remite de manera espontánea, o sea, por sí sola. Y esto no sabemos por qué, pero esto ocurre. Hay remisiones espontáneas. Esto ocurre. Mira, hay
remisiones espontáneas que le ha pasado, por ejemplo, a Anita Morgani, que eso sí está recogido, ¿eh? Una experiencia cercana a la muerte en donde se le explica a la mujer por qué había enfermado y desde el mundo espiritual ella puede sanarse completamente. Es una remisión espontánea. Un caso, Eh, el de Anita, ¿no? Es un caso espectacular el de ella, sí. caso espectacular. Un caso espectacular. Bueno, lo que no sabemos es la cantidad de remisiones espontáneas que hay. Yo me encontré con la primera remisión espontánea recién acabada mi carrera. Es que recuerdo perfectamente, era una chica, si yo tendría entonces 26 o 27 años, esta chica tendría 23, 22 o 23, ¿no? Yo empecé a trabajar en un barrio de Málaga que se llama Welling y allí estuve 17 años. O sea que y hacía pues ese seguimiento a mis pacientes. Y entonces esta chica fue una de mis primeros pacientes, tenía una leucemia, se le detectó una leucemia y fue a tratarse la leucemia pues a Carlos Haya, efectivamente en Carlos Haya. Y eh, al cabo de una semana me vino la paciente y me dijo, doctora, nunca más me va a volver a ver en la consulta. Si alguna vez me ve, será en la calle. He ido a Carlos Haya. Me han puesto quimioterapia. El primer ciclo de quimioterapia. El primero y el último, porque no voy a volver nunca más. Me he puesto malísima. Se acabó. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, eh, tenía una hermana que venía de vez en cuando a pedirme paracetamol, una receta de paracetamol para su hermana, y yo le preguntaba, ¿y cómo está tu hermana? Ah, pues mira, está bien, está bien. Ah, está bien, sí, 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 está bien, está bien. Ya sabe que ella con los médicos. Digo, ya, 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 ya. De vez en cuando la veía por la calle. Al cabo de unos 10 años, eh, tuvo que hacerse unos análisis y vino la hermana. ¿Quiere mi hermana unos análisis? Digo, ¿ahora quiere unos análisis? Después de 10 años. Me dice, es que va a adoptar a unos sobrinos míos, ¿eh? Lo va a adoptar y a coger en acogida y le piden un reconocimiento médico y como mínimo le piden unos análisis. Estaban perfectos, Elizabeth, Qué maravilla. estaban perfectos. Esa mujer recibió su dosis de quimioterapia una vez, se acabó. Eso se llaman remisiones espontáneas. Hay algunos médicos que dicen, bueno, es que no sería una leucemia. Nos habríamos equivocado en el diagnóstico. Pero que ocurrir, ocurren. Y cuando se hace por intermediación de algún santo, a eso se le llama milagro, milagro médico. Sí. Y Por ejemplo, en Venezuela tenemos un médico que toda la vida, bueno, de toda la vida curaba, ya muerto, ¿no? José Gregorio Hernández. Y a él lo beatificaron en la iglesia hace poquito, hace, no sé, unos años atrás. Pero todo el mundo anda con la estampita del José Gregorio y ha hecho milagros, ¿no? Y por eso lo beatificó la Iglesia Católica. Pero todo esto que tú comentas, y me he quedado escuchándote muy atentamente, sobre estos médicos del cielo en los hospitales. Wow, es tan interesante. Ojalá que puedas continuar esa investigación. Y tampoco me olvido de lo que me comentaste de las UCIs o las unidades de cuidados intensivos como portales. Esto me gusta mucho para una nueva entrevista. ¿Sí? muy bien, muy bien. Pues estos son los casos que hasta ahora tengo recogido y hablaremos de las UBIs y de los portales interdimensionales. Mira, cuando la persona está para trascender, el estar en los aledaños de la muerte abre un portal.
porque te abre la conciencia entre este mundo y el que está justo al lado nuestro, a lo mejor no está tan lejos, ¿no? Estaba revisando mis apuntes, ¿no? Y, y había una frase que me ha dejado impactada, me ha vuelto a dejar impactada porque yo tengo ahí todos mis apuntes, ¿no? Y si te parece, con esto podríamos casi hasta finalizar, ¿no? Porque me contaba un hombre, un señor de unos 50, 60 años, me contaba que él hacía Reiki. Reiki es poner las manos, la energía, ¿no? Bien, bien, es una terapia energética que hay gente, bueno, y que tenía a un amigo muy grave en la UBI y él iba todas las tardes a darle Reiki a su amigo y acompañarlo durante un ratito, ¿no? Y que un día, bueno, el amigo estaba inconsciente, ¿vale? O sea, que estaba allí en estado comatoso, esperando que se muriera, como que trascendiera como finalmente ocurrió. Y él iba todas las tardes. Y que una de las tardes estaba allí él dándole ahí con su imposición de manos, dándole su energía, su acompañamiento, su presencia. Y de repente este amigo abrió los ojos, lo cogió por la muñeca, lo miró y le dijo: escúchame, todo es al revés de como nos lo han contado. Todo es al revés de como nos lo han contado. Por favor, piénsalo. Todo es al revés de como nos lo han contado. Le soltó, volvió a cerrar los ojos y ya no los abrió más. Pues ya había pasado, había visto y había vuelto para decirle a su amigo, qué maravilla, es un cuento Sí, sí, maravilloso, como todos los cuentos que tú, no cuentos, porque son experiencias, historias reales que tú has contado en entrevistas y en tu libro fabuloso, ¿sí? sí. Eh, qué maravilla, qué maravilla. Me encanta cómo has terminado con este cuento, con esta historia. Y nada, ya estamos comprometidas. La doctora Lola Aparicio, comprometidas para otra entrevista. Muchísimas gracias y que Y sigas yo, aliviando, porque tú alivias y das esperanzas a no solamente quienes están trascendiendo en su lecho de muerte, sino a quienes los acompañan, ¿no? Que ese es otro tema, porque me encantaría conversar sobre expresamente estos acompañantes, ¿no? sí. Porque ya tenemos tus investigaciones sobre los pasos que dan las personas en el lecho de muerte, Ujú, pero también están esos pasos o esas ya. etapas que van pasando las personas que acompañan a quienes están. Qué importante. Sí. Sí, qué importante es. Sí, O sea, así que la verdad vamos es a que ir sí. a Lola muchos programas más. Lola, Claro que sí, yo estoy encantada, Elizabeth, de estar aquí contigo, te considero una amiga, y de estar con esta comunidad que se ha creado alrededor tuya en tu canal, que comparten nuestro tiempo, que luego nos escriben, a mí me encanta leerlo, nos escriben y nos comparten experiencias, bueno, claro entonces que sí. muchas bendiciones y que sigas ayudando a tanta gente. Lola, nos vemos pronto. Nos vemos, Elizabeth, tú también ayudas a mucha gente. Un beso. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.